Buenas, me presento, soy Pablo Fuentes, estudiante de Educación Física de la Universidad Católica de Silva Enríquez. Bueno, este video es un análisis completo de la asignatura Desarrollo y Aprendizaje Motriz impartido por la profesora Camila Barros. Bueno, en este video se mostrará toda la materia, todas las unidades que impartió la profesora con el fin de evidenciar todo lo aprendido visto en clases. Unidad 1, Teoría del Desarrollo Motor. Bueno, esta comienza a fines del siglo XVIII, en el cual aquí se quería descubrir y comprender los procesos evolutivos de los humanos, del desarrollo motriz. A principios de 1930, aquí se comienza un estudio más a fondo para descubrir qué intervenía en esto. Aquí se evidencia que interviene el entorno, los estudios psicobiológicos, los impactos, el ambiente, y esto crea las conductas motoras en los individuos. Bueno, y en 1970 comenzaron estudios a base de autores especialistas para comprender el desarrollo motriz. Bueno, los principales aportes de los autores más importantes del siglo XIX y siglo XX fueron Jean Piaget, es un psicoanalista y biólogo que se centró en el desarrollo infantil de los individuos. Jeremy Brunner, que también es un psicólogo que se enfocó principalmente en las teorías del aprendizaje. Erik Erikson, un psicólogo que plantea que hay 8 etapas del individuo en el cual se desarrolla evolutivamente. Arnold Hessel es un psicólogo y pediatra que afirma que la maduración del individuo depende gracias al desarrollo adaptativo de este. Bueno, las leyes fundamentales del desarrollo motor se dividen en 4: cefalocaudal, próximo distal, flexores extensores y general específico. Cefalocaudal, primero el niño controla la cabeza y luego del cuerpo, de la cabeza hacia abajo. Próximo distal, que controla la muñeca antes que los dedos. Flexores extensores, que primero controla el agarra y después el soltar. Y general específico, por ejemplo, primero camina y después corre. Bueno, las teorías del aprendizaje, según otros autores, que es Pavlov, Watson, Skinner, Bandura. Bueno, Pavlov abarca que se centra en el conductismo. Bueno, Watson también en el conductismo, pero hace experimentos con humanos. Pavlov hace experimentos, por ejemplo, la del perro y la campanita. Skinner es conductismo también, hace el experimento del ratón frente a los diferentes estímulos. Bueno, y Bandura se centra en el aprendizaje por observación o imitación. Bueno, y la teoría actual es el constructivismo, que es de Vygotsky y Piaget. Estos se centran en que el individuo se va formando mediante uno le dé diferentes herramientas y él se pueda desenvolver más individualmente. Unidad 2. Etapas del desarrollo motor. Bueno, la maduración biológica de los individuos, primero la dental, la caída y aparición de los dientes. La sexual, aparecen los vellos, comienzan a crecer sus órganos sexuales. La somática, aumentan de peso, cambian de talla. La esquelética, se comienzan a alargar, estirones, huesos. Bueno, unos conceptos para entender el desarrollo motor, por ejemplo, el factor intrínseco se refiere a la herencia, a cómo viene modificado, se podría decir como hecho el individuo, sus enfermedades. Esto influye, por ejemplo, para realizar diferentes tipos de ejercicios o movimientos. Bueno, el factor extrínseco tiene que ver con el entorno, con el lado ambiental, su condición socioeconómica, su nutrición. Bueno, esto se puede evidenciar, por ejemplo, si un niño viene de un ambiente que no tiene muchos estímulos, este se va a evidenciar o dificultar al realizar diferentes tipos de ejercicios o deportes. Bueno, las fases de crecimiento, la primera de 2 a 4 años es el primer ensanchamiento. Bueno, de 5 a 7 años es el primer estirón. De 8 a 11 años es el segundo ensanchamiento. De 12 a 14 años en los hombres es el segundo estirón. De 13 a 16 años en mujer es el segundo estirón. Y para lo último, la juventud del adulto, este sería el tercer ensanchamiento, que se podría decir que está completo el individuo. Bueno, las características del aprendizaje, de cómo adquiere un nuevo aprendizaje, primero estamos psicológicamente condicionados para aprender. Tenemos el lado inconsciente y consciente. Bueno, dentro de esto adquirimos una nueva conducta. Esto crea un cambio relativo en el comportamiento que es permanente. Y esto se produce gracias a una nueva experiencia y esto es personal e intransferible. Bueno, en las redes del cerebro, primero está el reconocimiento, el qué del aprendizaje. Después está lo afectivo, el porqué del aprendizaje. Y después está lo estratégico,
el cómo del aprendizaje. Esto lo podemos utilizar al realizar nuestras clases. Bueno, en las planificaciones, ¿qué tenemos que contemplar? Primero, la edad cronológica. Segundo, la nutrición. Tercero, el factor hereditario o enfermedades que tengan los individuos. Y cuarto, el factor socioeconómico. Con esto podemos crear una planificación adaptada para diferentes tipos de individuos, con diferentes capacidades. Bueno, la psicomotricidad es la influencia de la mente en el movimiento. Primero está la motricidad fina, después la motricidad gruesa, el esquema corporal. Bueno, la motricidad fina se refiere al dominio corporal del cuerpo, por ejemplo, en coordinaciones generales, coordinación, ritmo, equilibrio. También la tonicidad, el autocontrol, relajación, respiración. La motricidad gruesa se refiere a la fonética, controlar la cara facial. Y el esquema corporal, reconocer partes del cuerpo, lateralización. Bueno, la adquisición de movimientos está prenatales, reflejos, rudimentarios, fundamentales, habilidad de motriz básica, habilidad de motriz específica, habilidad de motriz especializada. Bueno, para desarrollar, por ejemplo, lo sociomotriz, primero se tiene que tener el aprendizaje. Segundo, los dominios de los nuevos movimientos. También influye la enseñanza, el entrenamiento, la influencia de todo esto. Bueno, y con esto también podemos decir que el humano ha ido evolucionando en tanto al filogénesis y a la ontogénesis. Unidad 3, aprendizaje motor. Bueno, ¿qué es el aprendizaje motor? En una respuesta general, es un proceso no del todo observable, pero sí es comprobable. Bueno, esto se adquiere a través del tiempo y es permanente para diferentes tipos de movimientos. Bueno, primero, la manera en que se adquiere el aprendizaje motor, primero está el estímulo, después el proceso neurofisiológico, la respuesta y el resultado. Y después se vuelve a repetir el ciclo. Bueno, el del aprendizaje motor tiene diferentes fases. La inicial, la fase intermedia y la fase final. Los cuales de esto permiten ir de menos a más aprendiendo diferentes tipos de movimientos, por ejemplo. Bueno, la adquisición, como anteriormente había dicho, de las habilidades motrices van progresivamente. Nunca se tiene que saltar uno antes, ya que los siguientes, por ejemplo, nuevas experiencias, no pueden servir de mucho, ya que no se aprendió la anterior. Bueno, también los sistemas de control y regulación, aquí está regulado, por ejemplo, a nivel de motoneuronas. Todo esto llega al cerebro a través de la médula espinal. Y el cerebro lo procesa y crea los nuevos movimientos y la nueva experiencia para el individuo. Bueno, y hay diferentes temas, por ejemplo, hay diferentes teorías para el aprendizaje motor. Por ejemplo, está la teoría jerárquica, la teoría refleja, la teoría de la programación motora. Hay diferentes teorías que intentan y explican de cómo se adquieren las diferentes habilidades motrices. Bueno, a modo de conclusión, quiero agradecerle, profesora, por todos estos conocimientos nuevos que he adquirido gracias a sus clases. Y me he dado cuenta que todas las etapas que está el individuo es muy importante saberlas. Por ejemplo, la edad, en qué edad está, en qué curso va. Con esto podemos saber qué actividades hacerle, ya que si un estímulo que no está adaptado a su edad, puede que no le sirva de nada. Algo que me quedó muy pegado en las clases que decía es que hay que crear circuitos adaptados para todos. Independiente si tenemos pocas herramientas, por ejemplo pocas colchonetas, pocas pelotas, tenemos que adaptarlo y hacer un juego que todos participen siempre. La motivación es lo más importante dentro de todas estas actividades también. Si se sienten cómodos saltando, que lo hagan. Si se sienten cómodos con el ritmo, que sigan haciéndolo los niños. La opinión de ellos importa mucho para nosotros nutrirnos y hacer nuestras clases buenas. Bueno, y siempre hay que ir variando las actividades y adaptándolas, es la clave. Que tengan mucho estímulo los niños, así se van a crear y desarrollar de una manera muy buena. Adquiriendo mucho conocimiento, ya que aparte del ejercicio, todo esto que le haremos en un futuro, los alumnos les sirve, por ejemplo, para sentirse mejor, para estar más concentrados, todo el ejercicio y la actividad física que lograremos gracias a estas clases que hemos aprendido. Gracias a usted, profe. Muchas gracias.